Escuchamos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y todo lo relacionado con la Secretaría de Energía de la secretaria Rocío Nale García. A mí me gustaría compartirles a ustedes que fue una reunión muy productiva de varias horas, atendiendo puntualmente las observaciones, las necesidades, el diálogo permanente con los gobernadores, cuáles son sus prioridades, sus necesidades, el abastecimiento y la logística en petróleos mexicanos para poder resolver el tema. Y desde luego este diálogo va a continuar. Era una reunión muy importante y era una reunión, yo diría, y la calificaría de urgente. Y yo le voy a dar la palabra a los gobernadores que quieran hacer uso de ella, desde luego al secretario Durazo y a la secretaria Rocío Nale. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Buenos días. Efectivamente, la reunión fue muy importante porque hubo un cruce de datos, se les explicó el contexto de la operación. Precisamente los gobernadores aquí presentes están en la zona del Bajío, donde el transporte de molécula a través de ductos es donde hemos tenido mayor robo de hidrocarburos. Se explicó por parte del personal de Pemex cómo se está interviniendo los ductos, cómo se empacan, cómo se hace la prueba, cuando hay caída de presión, cómo hemos estado sacando los diferentes tramos de ductos, sobre todo de Tula, Salamanca, Morelia, Guadalajara. Cabe mencionar que Jalisco es la última parte de la entrega de producto y por lo tanto pues es lo que se dificulta un poco más. Cruzamos datos, vimos estrategia, una coordinación de comunicación entre los gobernadores y el gobierno federal y lo más importante, todos con la absoluta colaboración para este tema, todos con una actitud positiva de terminar con este flagelo, de cooperar cada quien en su ámbito, de solucionar casos específicos y sin duda, bueno, desde un principio esta zona del Bajío hasta Guadalajara fue lo que nos ha tenido con una distribución más lenta. Por eso hoy estuvimos cruzando datos, qué gasolineras son de Pemex, cuáles son privadas, los permisos de importación que están vigentes, quiénes están importando, cómo están importando. Todo esto fue el contexto de la reunión que tuvimos hoy. Es cuanto tengo que informar por parte del sector energético. Bueno, gracias. Con el permiso de los compañeros gobernadores, también por tener una agenda que me va a obligar a retirarme rápido. Simplemente decir que creo que fue una reunión muy positiva. Nos permitió a todos entender, dimensionar de manera más clara el tamaño del reto que asumió el presidente de la República. Entendemos hoy, me parece, con mucha más información, la dimensión del esfuerzo que va a exigir de todos los niveles de gobierno para poder enfrentar esta circunstancia. Creo que la reunión sirvió para cruzar cifras, como dijo la secretaria de Energía, porque no siempre lo que se ve en la lógica y en el análisis que se puede hacer desde la Administración Pública Federal corresponde o refleja de manera puntual la realidad que vivimos en los estados. Hoy pudimos aportar elementos que espero le sirvan al Gobierno de la República para entender la presión social enorme que estamos viviendo en varios estados del país. El caso de Jalisco y particularmente de la segunda ciudad más grande de México, la ciudad de Guadalajara, pudimos presentar la información de la que disponemos. Me parece que con estos elementos también quedó claro y agradezco sobre todo también la disposición, la comprensión de la secretaria de Energía y también del equipo de Pemex, en el sentido de que aunque entendemos la necesidad de establecer un nuevo mecanismo de abasto y de distribución de gasolina en el país y tarea en la cual nos sumamos incondicionalmente para trabajarla juntos,
También es cierto que requerimos, para poder normalizar la situación, de la apertura del ducto Salamanca-Guadalajara. De lo contrario pues me parece prácticamente imposible lograr este propósito, y en ese sentido pues me parece que es también alentador el saber que este tema ya se está analizando y que será en las próximas horas que se podrán hacer los anuncios correspondientes. Creo que es importante también aclarar, porque el día de ayer en Jalisco estuvo circulando la versión, hubo información cruzada, en el sentido de que ya estaba abierto el ducto Salamanca-Guadalajara. Esto hoy se confirmó que no es así, pero sobre todo creo que hoy establecimos ya un canal de comunicación efectivo, que de nuestra parte no vamos a soltar, y que así como hemos puesto a nuestra disposición para ayudar en las tareas que tienen que ver con el abasto de gasolina, también reafirmamos nuestro compromiso con el secretario Durazo, con el Ejército Mexicano, en el sentido de que tanto en la tarea de vigilancia de la operación de las pipas que van a transportar gasolina en estos días, y con la tarea que será cuidar los ductos de Pemex, el Gobierno de la República contará con el apoyo incondicional de todos los gobernadores que estuvimos en esta reunión. Estaremos al pendiente de las instrucciones. Hay que entender que estas tareas, por un lado, el de los operativos para el acompañamiento de las pipas, están a cargo de la Policía Federal, cuando menos en el caso de Jalisco, así es que esperaremos también instrucciones para ver cómo apoyamos, y en el caso de la protección de los ductos, pues estaremos en comunicación también con el Ejército para poder ver en qué podemos aportar. Ese es, en términos generales, la información, y yo espero que en las próximas horas podamos tener también ya un horizonte mucho más preciso, mucho más claro de cuándo podrá normalizarse el abasto de combustible para la ciudad de Guadalajara y para el estado de Jalisco. Muy bien. Por favor. Gracias. Bueno, primeramente para reiterar lo que aquí ya se ha expresado, que fue una reunión extraordinaria. Tuvimos oportunidad de presentar con detalle la complejidad que representa esta decisión que ha tomado el presidente de la República de combatir a fondo el robo de combustibles en el país, que alcanza, según cifras oficiales, 65,000 millones de pesos, pero según cifras extraoficiales, algunas la duplican. Quiero yo agradecer acá la comprensión de los señores gobernadores frente a esta información, y sobre todo la disposición de sumar esfuerzos de todo tipo para garantizar cuanto antes el abasto a plenitud de combustibles en sus respectivos estados. Uno de los ofrecimientos muy concretos que hemos recibido de ellos es el apoyo para reforzar cualquier tarea de seguridad relacionados bien con la custodia de los ductos o bien con la custodia de aquellos equipos que transportan combustible. Parece que no, pero es una tarea imprescindible. Hemos tenido algunos incidentes menores, afortunadamente, porque el trabajo de la Policía Federal y el respaldo que los señores gobernadores nos han venido ya dando desde hace algunos días con las policías estatales de sus correspondientes estados. Gracias, secretaria, por ambas secretarias por esta convocatoria, y a los gobernadores por haber atendido también la invitación. Gracias. ¿Algún otro gobernador quiere hacer uso de la palabra? Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, primero agradecer a la señora secretaria de Gobernación, a la secretaria de Energía, al secretario Durazo, así como a los funcionarios de Pemex y el Ejército Mexicano. Señor general, muchas gracias. Saludar a mis colegas gobernadores. Para no ser reiterativo, primero yo agradezco y reconozco esta invitación de parte de la
Secretaría de Gobernación de manera específica para reunirnos y compartirnos la información respecto a este tema del desabasto de gasolina que ha hecho crisis en los últimos días. Primer asunto que yo quiero reiterar es que total nuestro respaldo a la determinación del Gobierno de la República de enfrentar este robo a la nación, porque al final de cuentas robarse el combustible es un daño al patrimonio nacional y un daño a los mexicanos. Primero destacar eso, que reconocemos y apoyamos la medida y hemos reiterado nuestra disposición a colaborar en lo que podamos hacerlo, en que ayudamos, como lo ha dicho ya aquí el secretario Durazo. Segundo, que era muy importante este diálogo más directo, amplio, han sido horas de preguntas y aclarar dudas y demás, para poder transmitir la información correcta y no generar una ruta de teléfono descompuesto que genera mayor incertidumbre, psicosis, preocupación en la gente de cuándo se va a restablecer el abasto. ¿Cómo hacemos? Y seguramente así sucederá a partir de ahora, que coincida la información que por un lado con contenido técnico nos transmiten, y esta cómo se recibe y cómo sucede en el terreno de los hechos. Porque si yo me atengo a las cifras, Michoacán no tendría mayor dificultad si estuviera, digamos, si me atuviera a los porcentajes que conocemos técnicamente. Pero en la práctica, en la realidad, hay otro ambiente. Las quejas de la gente es que hay escasez, que las gasolineras que logran surtir, pues cuando normalmente duraban 10 horas o 12 horas abasteciendo de gasolina, pues ahora no dura más de 2 o 3 horas, y esta dinámica que se ha generado por esa incertidumbre de cuándo se restablece el abasto. Con la información que hemos recibido, y creo que es el mejor instrumento, la información adecuada, nosotros, en mi caso, podré precisar en el Estado cómo están las cosas y cuáles son los escenarios de las próximas horas y de los próximos días. Nosotros, en el caso de Michoacán, hemos estado ayudando, por un lado atendiendo la petición, la solicitud que nos hizo el secretario Durazo para garantizar la seguridad, acompañar la seguridad en el transporte, y segundo, nos hemos organizado con los propios distribuidores para transportar y con ellos surtir estaciones, sobre todo en la parte centro, Morelia, Zamora, Pátzcuaro, Zacapo, a través de un convoy de pipas de los propios concesionarios, que con eso hemos estado disminuyendo en buena medida la presión. No está resuelto, pero vamos avanzando porque hay combustible, y este dato es muy importante. Combustible hay, nos lo han confirmado, así lo confirmamos nosotros en estos días que hemos estado yendo a Lázaro Cárdenas a cargar, de tal manera que lo que nos hace falta es el mecanismo de transporte, que lo estamos resolviendo con los propios distribuidores de gasolina. Yo agradezco pues esta invitación y felicito este encuentro, y también diría que fue una reunión muy productiva. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco esta reunión sumamente oportuna a la secretaria de Gobernación, al secretario de Seguridad, a la secretaria de Energía, a Pemex, al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Policía Federal. Yo retomo que lo más importante que nos han comunicado el día de hoy es que hay suficiente gasolina para todo el país. La segunda, ¿cómo se va a movilizar la gasolina en estos estados que hemos tenido afectación de surtir al 100% de las gasolineras en cada entidad federativa? En el caso de Querétaro, pues hoy tenemos ya diferentes modos donde se va a mover por ductos, por pipas, donde nos toca cargar, en el caso de Querétaro, Tula, San José Iturbide. Hay certidumbre total.
trabajando también con los concesionarios de Pemex en cada entidad, en Querétaro, o con los privados, algunos que importan, y lograr restablecer lo más rápido las gasolinas en el estado de Querétaro y en los estados que hoy nos hemos reunido aquí en la Secretaría de Gobernación, y también la estrategia de seguridad que nos han compartido para evitar lo que el presidente ha venido informando del robo de miles de barriles, a lo que ha bajado el día de hoy, y que también respaldamos esta estrategia contra el huachicol, y festejamos como vemos que están aplaudiendo también los ciudadanos, pero hoy la certidumbre del abasto de gasolina la tenemos total, y cómo va a ser distribuida también, así que yo también festejo esta reunión sumamente oportuna y productiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco mucho esta reunión a la secretaria de la ministra Olga Sánchez Cordero, igual que al secretario Alfonso Durazo, a la secretaria de Energía, al Ejército Mexicano, a la gente de Pemex, a mis compañeros gobernadores, porque ha sido importante esta reunión, porque hemos podido contrastar cifras, hemos podido revisar datos. Guanajuato es un estado, si no, yo diría el estado que tiene la situación más crítica de todo el país en el tema de desabasto. Tenemos un abasto del 15% en este momento de gasolina. De 600 gasolineras que hay en el estado, solo el 15% tienen gasolina. No tenemos problema con el diésel, afortunadamente. Eso nos permite mantener el transporte público activo, al igual que el tema de carga. Sin embargo, el tema de gasolina, esto ha provocado un gran conflicto social y económico. Hay que decirlo, ya son 12 días de esta crisis, fluctuando entre el 10, 15, 20%, 22% máximo de abasto de gasolina. Cada estado tiene su particularidad. Hay estados que tienen puertos, como Michoacán, por Lázaro Cárdenas, donde pueden recibir. Hay estados que tenemos refinería, como Hidalgo, Guanajuato. Hay estados que tenemos posibilidad de recibir por ferrotanques. Muy positiva la reunión, más de casi 4 horas de reunión, revisando cómo podemos coadyuvar con este problema de desabasto. Creo que todo lo hemos señalado. Felicitamos al presidente por esta valiente decisión de enfrentar el robo de combustible. Creo que todos estamos sumados en esta lucha para poder ayudar al presidente en este combate, pero también exigimos el pronto abastecimiento de nuestras gasolinerías, y para eso nos ponemos a disposición fuerzas del Estado para coordinarnos con Seguridad Pública Federal, con el Ejército, con la Marina, para vigilancia de los ductos, las pipas que puedan transitar con seguridad en el estado. Además, nosotros hemos hecho algunas gestiones, las cuales han sido bien vistas, porque ayudan a traer cada vez más combustible de Texas y tener un mayor número de abasto. De ahí se llevó mi viaje a Houston, Texas, para poder tener un poco más de combustible. Al final, creo que los ductos es la solución, como lo decía el gobernador de Jalisco, la solución para este desabasto. Estaremos colaborando con el gobierno federal para que se pueda dar este abasto a través de ductos y ferrotanques, que es otra de las opciones para el estado de Guanajuato. Y por lo pronto, pues seguimos en coordinación, hay que seguir trabajando en conjunto, y celebro esta reunión porque ha sido muy productiva, y espero que en los próximos días, ojalá que se pueda restablecer este servicio, y estaremos al pendiente para ser uno más que se sume a la ayuda de este abastecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Tenemos algunos minutos para preguntas. ¿No quieren intervenir los de petróleo? General, ¿usted no quiere decir algo? ¿No? ¿Y los de petróleos? Ok. Vale, empezamos por allá. Adelante. Buenas tardes. Carlos Lara de El Sol de México. Preguntarle, secretaria, ¿ya les platicó a los gobernadores cuál es la estrategia del presidente en torno pues a este asunto del combate al huachicoleo? Porque algunos gobernadores no tenían claro cuál era esa estrategia, ya que no les habían avisado justamente cuál sería la conformación ni cómo iba a ser todo este operativo. A los gobernadores, ¿quedan satisfechos con lo que les comentaron aquí en la Secretaría de Gobernación? ¿Tienen más inquietudes? ¿O cuál va a ser ahora su estrategia también para pues colaborar juntamente con el gobierno federal? Gracias. ¿La de los gobernadores?
la de los gobernadores, estamos satisfechos de toda la información y la coordinación que tendrá que ser hoy permanente de la comunicación. No tenemos absolutamente ninguna duda y además tenemos certidumbre. Bueno, perdón, sigue Fabiola. ¿Fabiola? La estrategia de los gobernadores de los que respondiera esta pregunta. Sí, efectivamente hoy los señores gobernadores conocieron con todo detalle la estrategia. La sintetizo aquí en muy brevemente, en unos cuantos puntos. El primero de ellos es que vamos a reforzar la fuerza, los elementos militares de la Marina y de la Policía Federal que van a proteger todos los ductos que hay en el país para iniciar cuanto antes su operación. Número dos, que hay en el país suficiente cantidad de combustible para garantizar el abasto. Número tres, que es importante que en el mediano plazo, que son un par de meses, tengamos ya un sistema alterno de transporte de combustible para no depender exclusivamente de los ductos, en tanto desenredamos toda esta maraña de complicidades y corruptelas que han permitido por años construir esta red que hoy recibe al año 80,000 millones de pesos producto del huachicol. Se les informó también la decisión del señor presidente de ordenar la adquisición de 1,000 pipas de 30,000 litros para garantizar que el transporte no sea un problema. Se habló también en términos generales del reforzamiento de los programas sociales en cada una de las poblaciones que corren en paralelo o aún sobre los ductos de Pemex. Creo que a grandes rasgos eso fue, y con detalle la información que corresponde de manera particular a cada uno de los estados. La verdad es que, conociendo la información, fueron muy comprensivos respecto a la problemática. Tenemos un ducto Tula-Toluca que es una auténtica coladera y que tenemos que retomar, recuperar del crimen organizado ese ducto para poder facilitar el transporte, por ejemplo, de diésel a la ciudad, a la zona metropolitana en general. No todos los ductos tienen esa complejidad, pero todos ellos van a ser vigilados. Así es que el mensaje queda muy claro. Quienes participaban o han venido participando en el robo o en el mercado ilícito de combustibles en virtud de la impunidad, el mensaje, eso es que ya se acabó. México deja de ser tierra de nadie, particularmente los ductos dejan de ser tierra de nadie. Vamos a tomar control pleno de ellos y ponerlos en operación para abastecer debida y oportunamente a la población. Gracias, secretario Fabiola. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Secretario Durazo, se habló en esta reunión de omisiones, complicidades y detenidos. Es uno de los factores que está esperando la opinión pública acerca de los detenidos de estos crímenes. Y al gobernador de Guanajuato, si nos puede comentar qué evaluación hacen dicen que en esta zona, en su entidad, hay caminos en los que el huachicoleo se hace incluso a la luz del día y a la vista de todos. Si hay alguna autocrítica hacia el gobierno local, obviamente usted es reciente, pero hacia sus antecesores de su propio partido,
que esto se ha llevado a cabo por años y parece ser como que a partir del desabasto se acaban de dar cuenta del huachicoleo. Gracias. Bueno, uno de los puntos, qué bueno que lo mencionó, uno de los puntos fundamentales de la estrategia es precisamente la judicialización de todos aquellos casos vinculados con el robo de combustible. Hay un número importante de concesionarios de Pemex que tienen 2 o 3 años sin comprarle combustible, sin embargo, tienen 2 o 3 años vendiendo y recibiendo ingresos por la venta de combustible. Se habló también en la reunión de que hoy Pemex está vendiendo más producto que lo que vendía antes de que iniciáramos el operativo. Sin embargo, aún así, la demanda es todavía mayor. Esto significa que lo que no ha cubierto Pemex es precisamente esa parte del mercado que cubría el huachicol. Regresando a la pregunta, quiero decirles a ustedes que el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, la Profeco y la Unidad de Inteligencia Financiera, por supuesto, la nueva Fiscalía General de la República, van a tener un papel sumamente destacado en la judicialización de todos los casos vinculados con el mercado ilícito de combustibles, trátese de particulares, de funcionarios, de exfuncionarios. Todos los que estén involucrados habrán de pagar su responsabilidad. En el caso de Guanajuato, como en el resto de los estados, hay que mencionar que efectivamente desde el sexenio anterior del gobernador Márquez, en la CONAGO fue el gran impulsor de que se pudiera tipificar como delito grave el robo de combustible. Guanajuato está viviendo una crisis de inseguridad derivada del robo de combustible y de la pelea de grupos criminales por el control de estos ductos. Hay que entender que es delito federal, que lo que nosotros hacemos es poner a disposición de la autoridad federal, en este caso, cuando se detiene en flagrancia algún integrante de alguna banda que esté robando combustible. Efectivamente, no ha sido aprobado todavía por las cámaras y la mayoría de los congresos esta reforma. Yo hago un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos locales a que aprueben a la brevedad esta reforma, para que este delito, primero, no quede impune, segundo, que se pueda tipificar como delito grave y que nos permita, por supuesto, a los estados, cuando en flagrancia podamos detener a huachicoleros, ponerlos a disposición de la autoridad federal, quien es la que está obligada a investigar. Guanajuato ha hecho las denuncias, yo en campaña como gobernador electo lo dije, hay un robo muy fuerte y hay complicidad de gente dentro de la paraestatal y yo espero que este robo del siglo no quede impune. Gracias. Eric. Buenas tardes, gracias. Eric Pinto de Capital 21. Yo quisiera preguntarle, hace un momento el gobernador Silvano comentaba sobre este panorama que ustedes ya tienen con base en la información que les han brindado hoy. Sin embargo, ¿qué es lo que le van a informar a sus gobernados? ¿Cuál es el panorama que viene para la gente en cuanto a combustible? ¿Van a tener combustible pronto? ¿Va a seguir permeando esta situación o qué va a pasar? Y por otro lado, preguntarles también cómo va a ser ahora el vínculo de comunicación que tengan ustedes con gobernadores, con el gobierno federal, debido a que la denuncia del gobernador de Guanajuato que decía que el director de Pemex no le tomaba incluso la llamada. De Jalisco, Jalisco entonces. Entonces, ¿cómo va a ser ahora este vínculo de comunicación para tener ya una atención adecuada? Gracias. Muchas gracias. Primero, con esta información que hoy se nos proporciona, tenemos claridad de hacia dónde vamos. Partimos de una realidad. Para combatir a fondo este delito se requiere tiempo y más vale que le hablemos con toda la claridad a los habitantes, a nuestra gente, pues a la población en general, de cómo se habrán de comportar en los próximos días los abastos de combustible. Nosotros hemos estado haciéndole frente a la crisis a través de un mecanismo que articulamos junto con
los propios distribuidores, y que es abastecer pipas en el puerto de Lázaro Cárdenas y con ello abastecer o alimentar la parte que está en crisis, porque toda la zona más cercana a la costa pues no tiene problema porque hay gasolina en el puerto, pero donde se agudizó el desabasto es en la capital, en Morelia, porque están a 20 kilómetros de Morelia el centro que técnicamente le llaman como terminal de almacenamiento y distribución, que está en el municipio de Tarímbaro, que el ducto pues serán 20 kilómetros, cuando mucho, la parte que ya es del territorio del Estado. Este es el que ha tenido dificultades porque está cerrado el ducto. Se vislumbra la posibilidad que en los próximos días se pueda normalizar el abasto a través de este ducto que viene de Salamanca, de la refinería de Salamanca, Guanajuato. Eso ya es una información alentadora que, no sé, 48 horas, 72 horas, no lo podemos precisar porque está en función de las variables que están en juego para brindar la protección a este ducto, el tramo que son alrededor de 100 kilómetros de Salamanca hasta Morelia. Bueno, si esto sucede así, ya hay un horizonte cercano. Mientras eso sucede, nosotros vamos a seguir apoyando en la distribución, apoyando a abastecer del puerto de Lázaro Cárdenas, porque ahí hay suficiente combustible. Estamos viendo incluso la posibilidad de rentar o conseguir algunos ferrotanques coordinados con los distribuidores de gasolina y con las empresas ferroviarias que están que cruzan Michoacán, que es Kansas y Ferromex, de tal manera que eso pudiera ser una solución pues mayor y más efectiva. Mientras eso no suceda, lo vamos a hacer a través de pipas. Tenemos la disposición y el compromiso de los señores funcionarios de Pemex de ayudarnos a agilizar la tramitología para que si hoy traemos 20 pipas, pues podamos traer 100 y con eso estaríamos atendiendo la necesidad más sentida que es en la zona centro del estado. Y hemos acordado, en torno a tu primera pregunta, pues mecanismos de coordinación y de información directos. Lo tenemos con la propia secretaria de Gobernación. Yo he estado hablando con mucha frecuencia con la secretaria de Energía y desde luego también con el secretario Alfonso Durazo, pues está estrictamente vinculado. En el ámbito local, pues tenemos una coordinación muy estrecha con las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, PGR, Policía Federal, y estamos listos, como lo hemos venido haciendo. Yo creo que de los estados con robo de combustible, por el tramo, es un tramo pequeño, 20 kilómetros, pues es donde menos problemas hay de robo. Sin embargo, evidentemente que lo hay. Si no es del ducto directamente, pues será a través de las pipas, pero estamos apoyándonos con el Ejército Mexicano, con la Marina y las demás instituciones, y desde luego las fuerzas del orden del Estado para apoyar en todo lo que se requiera esta tarea. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, a los medios de comunicación, a los señores gobernadores, al general, a los funcionarios de Petróleos, a mis compañeros de gabinete, Alfonso Durazo y Rocío Nale, y decirles a ustedes dos cosas. Primero, el mensaje es muy claro. Vamos a combatir frontalmente el robo de combustible, este delito que es un flagelo para nuestro país. No vamos a dar un solo paso atrás. Estamos tomando las medidas necesarias para la distribución. Hay combustible suficiente, hay muchos barcos que están descargando en este momento en nuestro país. No hay escasez de combustible, solamente tenemos un problema momentáneo de distribución. También decirles que hay más de 1,700 carpetas de investigación, pero estas carpetas de investigación, primero por la secrecía que esto se requiere, no podemos decir más, y segundo, que es muy importante, tenemos que fortalecer estas carpetas de investigación de tal suerte que no se nos caigan en la judicialización de las mismas.
Entonces, tenemos que tener todos los elementos para poder ya judicializar estos casos. Hay una coordinación entre el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro de Inteligencia, desde luego el Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales que nos han estado brindando un apoyo muy importante en el transporte del combustible, pero eso sí decirles que sí hay combustible. Segundo, que sí hay en curso carpetas de investigación que se están llevando por la Procuraduría General de la República. Y tercero, que es muy importante y lo acaba de decir el mismísimo gobernador de Guanajuato, requerimos, y desde aquí hago un llamado a todas las fuerzas en el Congreso Federal y desde luego, como es modificación constitucional, en los congresos del Estado, para que nos apoyen, para que el robo de combustible sea un delito grave y no tengamos una puerta giratoria en los reclusorios y no podamos debidamente judicializar estos delitos que han sido un cáncer, un flagelo para nuestro país. Entonces, qué bueno que el señor gobernador de Guanajuato está en la misma sintonía que nosotros para que el delito de robo de combustible sea considerado un delito grave y no se enfrente en libertad, sino en prisión preventiva. Muchísimas gracias a todos por su atención. Por su asistencia. Gracias. Luego de sostener la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, esta reunión con diferentes gobernadores, incluyendo el de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, también reunión con la secretaria de Energía, Rocío Nale, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hablando sobre cómo combatir este delito de huachicoleo. Garantiza la secretaria de Gobierno, ya la escuchamos a Olga Sánchez Cordero, de que se garantiza que hay combustible suficiente a la nación, que se espera que se suba el delito a delito grave, que hay más de 1,700 carpetas de investigación y se tienen que reforzar para, como dicen coloquialmente, que no se les caiga estos casos y que, según dijeron, que las prisiones no se conviertan en puertas giratorias para que las personas que sean aprehendidas por este delito no salgan rápidamente de prisión. También habló Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, hablando sobre, en resumen, de esa estrategia contra el huachicol. Reforzar elementos militares, Marina y de la Policía Federal para proteger los ductos. También garantiza que hay suficiente combustible en el país. Y a mediano plazo, conseguir un sistema alterno de transporte para no depender solamente de los ductos. Más adelante le tendremos más, en un resumen, sobre esta reunión que sostuvieron varios gobernadores con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Seguridad, también autoridades de la Marina, de la Armada y también con estos gobernadores.